Empezamos con un poco de tejido y ahora vamos a hacer el método más fácil para hacer bolitas o borlas. Cogeremos la herramienta de transferencia de 3 o de 2, depende de lo que quiera cada uno, y con un color de contraste o con el mismo color, incluso vamos a utilizar lana de fantasía, le vamos a dar unas vueltas a las agujas, en este caso 6 vueltas, y volveremos a recolgar los puntos que habíamos transferido. Como podéis ver, volver a recolgar los puntos, ahora que hemos añadido tanta lana entre medio, es un poquito complicado, así que tenéis que hacerlo con paciencia. Aguantamos el tejido con una mano y con la otra transferimos los puntos a las agujas, incluso los podemos ayudar para que se queden todos encima de ellas y después se tejan bien. Las hebras de los lados del envoltorio que acabamos de hacer las dejamos sujetas con una pinza y quizá también con un peso, dependiendo de si hay mucha cantidad. Ahora vamos a hacer otra prueba y esta vez vamos a enrollar la lana 10 veces. La tensión que aplicamos cuando hacemos el volumen tiene mucho que ver con lo fácil o difícil que va a ser después recolgar los puntos y que se tejan. Tenemos que apretar un poquito el hilo, pero no tanto que no sea tan complicado deslizarlo que no podemos hacerlo. Así que tendréis que encontrar vuestro propio punto medio probando. Dejamos las hebras sujetas con una pinza y ahora vamos a probar a aumentar el número de veces que damos la vuelta. Vamos a hacer 15 vueltas alrededor de las agujas a ver si podemos tejerla correctamente. Como estamos poniendo muchas capas de hilo, lo vamos sujetando con la mano porque si no se desharían. Recolgamos suavemente los puntos que tenemos en la herramienta de transferencia, ayudamos un poquito al tejido y dejaremos las agujas en la máxima posición para asegurarnos de que no se escape. Ya tenemos los 3 primeros volúmenes, dejamos una pinza entre todas las hebras, sacamos todas las agujas, incluso las que no tienen el volumen, y pasaremos el carro para comprobar a ver si realmente podemos tejer todo este volumen que acabamos de añadir. Hacemos la primera pasada y comprobamos que realmente han tejido todos los puntos. Sin embargo, como seguimos teniendo muchísimo volumen, volvemos a sacar las agujas con cuidado para hacer la segunda pasada y asegurarnos que va bajando el tejido. Después de la segunda pasada, comprobamos que ya está tejiendo bien y podemos seguir con nuestro tejido. Si aquí se os engancharan los puntos, significa que quizá hay demasiado volumen o que tenemos que añadir algún tipo de pinza o peso en el volumen para que pueda ir bajando. Ahora vamos a probar con una lana de fantasía. Transferimos 3 puntos a la herramienta y con una lana de fantasía o una lana que sea un poquito más gruesa, hacemos 5 vueltas alrededor de las agujas y recolgamos los puntos. Dejamos las hebras con una pinza y las separamos. Ahora, como hemos visto que hemos podido recolgar bien los puntos haciendo 5 vueltas, vamos a probar haciendo 10 vueltas alrededor de las agujas. Si veis que el volumen es demasiado grande, es decir, que os ocupa toda la herramienta de transferencia o que a la hora de transferirlo a las agujas es tan grande que no pasa, significa que nos hemos pasado y que tenemos que probar con un poquito menos de volumen. Otra opción también sería irlo pasando en varias veces, es decir, pasamos 3 líneas, recolgamos, hacemos 3 líneas más, recolgamos. De todos modos, es muchísimo mejor si lo podemos hacer todo directamente.
Dejamos las agujas en su máxima posición y pasamos el carro con cuidado. Comprobamos si han tejido bien o no. En caso de que no hubieran tejido bien, destejemos el punto y lo colocamos bien. Por ejemplo, yo ahora tengo un poquito de lana detrás de los pernos de rejilla. La colocamos bien, sacamos las agujas si es necesario y volveremos a pasar el carro. Hemos conseguido que teja bien, así que podemos hacer 10 líneas con este tipo de lana. Esto es una cuestión de irlo probando. Ahora vamos a coger las 3 agujas centrales y vamos a probar con otra lana de fantasía, en este caso con pelitos. Estas lanas suelen ser más complicadas de tejer con la máquina porque se quedan enganchadas en lo que son los cepillitos de debajo del carro, pero a la hora de hacer volúmenes o a la hora de introducirlas en un tejido entrelazado sí que las podemos utilizar fácilmente. Damos 10 vueltas y recolgamos los puntos. Sacamos todas las agujas y pasaremos el carro lentamente para ver si podemos tejer bien este volumen. Comprobamos que se hayan tejido todos los puntos, sacamos otra vez las agujas porque el pelito se queda pegado si no entre las hebras y volvemos a pasar el carro. Si teje bien ya podemos seguir con nuestro tejido y cerrar la muestra. Esta técnica para hacer volúmenes es súper fácil y muy rápida. Como podéis ver, simplemente hemos ido enrollando en diferentes agujas. Nosotros lo hemos hecho en grupos de 3, pero podríamos haber enrollado más o menos agujas dependiendo un poquito del diseño que queramos. También depende de cuántas veces le demos la vuelta a las agujas antes de volverlas a colgar, tendremos más volumen, como en este caso, o menos, como en el primer ejemplo. Es una muy buena oportunidad también para introducir lanas de fantasía, ya que como las estamos enrollando no tienen que ser tejidas por la máquina y son muchísimo más fáciles de introducir, con pelito, con volumen, lo que queráis. Lo único es que por dentro nos van a quedar estas pequeñas hebras de haber recolgado y las tendríamos que esconder un poquito o bien incluirlas por aquí dentro para que no se nos deshaga. Pero sobre todo no queremos hacer nudos.